¿Será que Dios se olvida de nosotros? Quédate conmigo y descubrámoslo en el comentario de esta semana. La lección de esta semana se centra en los errores que el pueblo volvió a cometer después de la renovación del pacto y el reavivamiento de la adoración. En resumen, hubo 3 pecados que volvieron a cometerse durante la ausencia de Nehemías, de los cuales puedes estudiar a detalle a lo largo de la lectura de esta semana. En el caso de este comentario, quiero que identifiquemos, distingamos e interpretemos un leitmotiv que está presente a lo largo del capítulo 13 de Nehemías, el capítulo que estamos estudiando. Primer verbo: identificar. Lo primero que haremos será ubicarnos en Nehemías 13. Te propongo darle una lectura rápida, son tan solo 31 versículos. El reto está en identificar el leitmotiv que acompaña este capítulo. Y quizá te estés preguntando, ¿qué es un leitmotiv? Te explico rápidamente. Un leitmotiv es un elemento que se repite a lo largo de una estructura. Puede ser un sonido en el caso de una partitura, una frase o una palabra en el caso de una poesía, una imagen en el caso de una película. De hecho, las grandes series y dramas de televisión y cine están construidas a partir de leitmotivs. Te pongo un ejemplo rápido. Escucha esta música. Sabes que al escuchar esta música algo importante iba a pasar en el drama que se estaba desarrollando y que no te lo podías perder. Bueno, esto es un leitmotiv, un elemento clave para entender la construcción uniforme de un concepto más amplio y profundo que la suma de todas sus partes. En el caso de Nehemías 13, el leitmotiv está justo después de la descripción de los pecados del pueblo judío. Te propongo esta estructura para el capítulo 13. De los versículos 4 al 13, el templo olvidado, los levitas olvidados y el diezmo olvidado. E inmediatamente en el versículo 14, la oración de Nehemías, el leitmotiv del capítulo. A continuación, los versículos 15 al 22, la primera parte, el sábado olvidado. Y en el 22, la segunda parte, de nuevo, la oración de Nehemías, el leitmotiv, lo que se está repitiendo en varias ocasiones. Versículos 23 al 28, las leyes olvidadas, el casamiento con los extranjeros. Y de nuevo en el 29, el leitmotiv a través de la oración de Nehemías. Ya casi al final del capítulo, versículos 30 y 31, la purificación y el restablecimiento del culto. Y por último, en el versículo 31, la segunda parte, de nuevo una oración de Nehemías, el leitmotiv. Hasta aquí hemos identificado el leitmotiv que acompaña este capítulo. Una oración corta, pero muy significativa. Acuérdate de mí, oh Dios. Segundo verbo, distinguir. Hagamos una distinción en el leitmotiv que se presenta en este capítulo que estamos analizando. Las primeras 2 oraciones dicen, acuérdate de mí. La tercera, acuérdate de ellos. Y la cuarta vuelve a decir, acuérdate de mí. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. 3 oraciones son por Nehemías mismo y una por ellos. Ellos son los sacerdotes que contaminan el sacerdocio y el pacto. ¿Qué tendrán que enseñarnos estas oraciones que se presentan como leitmotiv en el capítulo 13 de Nehemías? Con el siguiente verbo lo vamos a descubrir. Tercer verbo, interpretar. Después que hemos identificado y hecho una distinción entre las 4 oraciones que se presentan en el capítulo 13 de Nehemías, vamos a interpretar el sentido de ellas. En primer lugar, esta oración que se repite es más un clamor, una oración de ayuda, que una oración elaborada y amplia como la del capítulo 9. Es una oración que se centra en una petición a Dios. Acuérdate. Hace días me llamó un amigo. Estaba haciendo un sermón y se encontró con un versículo que decía que Dios se había acordado de una mujer. Su inquietud era que si Dios se había acordado de esta dama, significaba que en algún momento se había Dios olvidado de ella. Felicité a mi amigo por hacerse este tipo de preguntas, pues lamentablemente a veces no distinguimos este tipo de detalles que nos harían disfrutar más la lectura de nuestra Biblia. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento,
cuando se escribe que Dios se acuerda de alguien, siempre es en un sentido positivo. Se acordó Dios de Noé y lo salvó del diluvio. Se acordó de Abraham y salvó a su sobrino Lot de morir en Sodoma. Se acordó Dios de Raquel y le dio hijos. Se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham y liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Se acordó Dios de Ana y le dio un hijo. Que Dios se acuerde de alguien no significa que lo ha olvidado, sino que le hará el bien, que lo va a bendecir, que estará en la mente de Dios. Y recuerda que la mente, el recuerdo, en el pensamiento hebreo, está muy relacionada con el corazón. Entonces, de quien Dios se acuerda, es a quien Dios ama. La petición corta pero profunda que Nehemías le hacía a Dios es muy significativa. Señor, acuérdate de mí. Pero recuerda que en la sección anterior hablamos que una de las oraciones rompe un poco el patrón general de la oración de Nehemías, de ese leitmotiv que se está repitiendo a lo largo del capítulo. Una oración no es acuérdate de mí, sino acuérdate de ellos, de los malos, de los que contaminan el sacerdocio. Acuérdate de ellos, Señor. Acuérdate de los que rompen el pacto. Una lectura superficial de este versículo, de esta oración, puede hacernos pensar que Nehemías está pidiéndole a Dios que destruya a los transgresores del pacto, a los sacerdotes que estaban contaminando esa sagrada profesión. Puede parecer que Nehemías está pidiendo que Dios los borre de la faz de la tierra. Pero ojo, lo mismo que Nehemías pide para él, que Dios se acuerde, es lo mismo que Nehemías está pidiendo para estos sacerdotes pecadores. Señor, acuérdate de ellos. Con el contexto que te platiqué, de lo que significa en la Biblia que Dios se acuerde de alguien, no podríamos decir que la oración de Nehemías es por la destrucción de estos sacerdotes que se habían equivocado. Más bien, parece ser una súplica a Dios, porque los que pecaron también sean perdonados. Aunque los sacerdotes y levitas se habían equivocado, Nehemías pedía a Dios también una oportunidad para ellos. Definitivamente tú y yo nos parecemos a esos levitas y sacerdotes. Hemos pecado, pero hoy Cristo sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Dios no se olvida de nosotros, al contrario, Dios se acuerda de ti, se acuerda de mí. Y cuando se acuerda, lo hace para perdonarnos, lo hace para bendecirnos. El libro de Nehemías termina con esperanza. Dios se acuerda de nosotros para bien. Que esta semana nuestra vida sea un reflejo de que estamos en el pensamiento de Dios.